Entonces, otra consecuencia de la parte, miren, de la temperatura es la cuestión esta de expansión. Entonces, ahí les definen, por ejemplo, miren la relación con la cual se da ese fenómeno. Pero noten de que, bueno, en realidad eso no es que se deduce, ¿verdad? Es ya estrictamente de forma experimental, ¿no? Entonces, la manera de pues reconocer la dependencia es ya generando un experimento. Bueno, aquí estamos con dilatación. Y bueno, el primer caso es el lineal, le dice, ¿verdad? Entonces, aquí les hablan de las proporcionalidades o la dependencia que tiene, ¿verdad? Dice, mira, depende si vos en este caso aumentas la temperatura. Si lo haces un factor delta T o 2 delta T, vas a notar entonces, ¿verdad?, un cambio en la longitud. También dice que depende de la longitud inicial. Según la forma, ¿verdad?, en este caso, la longitud, entonces vamos a tener los cambios de eso. Entonces, bueno, el delta, recuerden que nosotros los trabajamos para lo que es la parte de cambio, ¿verdad? Aquí le está diciendo que sería L0 alfa delta T. Alfa es una constante y depende del material. Entonces, no sé si me pueden decir qué unidades debería de tener alfa para que esté consistente con lo que mide al final la fórmula, que es delta L. ¿Qué unidades debería de tener alfa? ¿Cómo sería? ¿Cómo podríamos deducir las unidades de alfa? Es una constante, pero sí tiene unidades. Tendría que ser temperatura inversa para cancelar con la temperatura, eso que en distancia. Ok, entonces, según lo que menciona, sería Celsius o Kelvin, ¿verdad? Esas son las más comunes, porque ya lo vamos a mencionar, este delta T a veces se ve sujeto a lo que son cambios de unidad. De hecho, lo vamos a hacer en este momento, me había olvidado. Por ejemplo, con los cambios de temperatura, por ejemplo, en la escala Fahrenheit, vos tenés aquí esto. Entonces hablábamos de 1.8 grados centígrados más 32. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que hay dos momentos en el que se considera la lectura de la temperatura y en ellos medimos C1 y luego C2. Ahora, si ustedes quieren saber el cambio de grado Fahrenheit, entonces tendrían que restar F2 menos F1. Pero como este es constante, se cancela y solo les queda 1.8 el cambio de temperatura en Celsius. Entonces, si en algún momento nosotros ocupamos, debido a estos delta T, cambiar de la escala Celsius a la Fahrenheit, si usted está hablando de cambios, puede usar esta relación. Si solo estás hablando de una temperatura, hay que usar la fórmula, ¿verdad? Entonces, miren, por ejemplo, en el caso de la escala Kelvin, aquí tendríamos este, ¿verdad? Más 273.15, y aquí sería este. Y si ustedes notan, al hacer el cambio de Kelvin, ¿verdad?, en este caso tendríamos que es el mismo que en grados centígrados. Entonces, por eso da igual si pones Celsius inverso o Kelvin inverso, porque los cambios de temperatura en esas dos escalas dan el mismo valor. Entonces, por eso en las tablas aparecen en estas unidades. Y lo otro, pues que el delta L, entendemos que sería L2 menos L1, que en la notación esta sería, por ejemplo, esto. Entonces, en algún momento, si usted necesita saber la longitud final, entonces quedaría esta parte.
y pues se podría escribir de esta manera. Aquí ya le daría a usted una relación para la longitud final, mientras que el otro solo un cambio. Bueno, entonces, miren, en el caso de sólidos, le menciona que el modelo lo ajustan a lo que es como un sistema de masa-resorte. Y aquí en el diagrama de energía tenemos que, dice que este puntito es la distancia promedio. Miren. La recta horizontal es la energía que tiene el sistema. En algún momento vamos a ver que está asociado con la temperatura. Entonces, a mayor energía, miren que esa distancia promedio se empieza a mover hacia la derecha, es decir, que hay una mayor distancia entre átomos en este caso, conforme la energía potencial aumenta. Bueno, la energía del sistema, el potencial es el que te restringe los átomos, ¿verdad?, a que estén en una posición fija. Pero aquí entonces, entre más energía tengas, entonces más libertad, digamos, tienes. Y ahí es donde viene la cuestión de los cambios de estado. En la parte esta de dilatación lineal, en el libro le mencionan que, ¿verdad?, cuando tenemos en el caso de un círculo, ¿verdad?, a veces lo que usan es la relación de, por ejemplo, de área, ¿verdad? Pero aquí nos dicen que cada punto del círculo se expande en la misma medida. Ustedes pueden utilizar en este caso lo que es la condición de la dilatación lineal para poder definir cambios cuando están involucrados, en este caso, círculos, ¿verdad? Y también hay una relación para área y para volumen, ¿no? Ahora, en la cuestión de las magnitudes o los valores, miren que los valores, si bien es cierto, hay expansión y es mensurable, ¿no?, se puede medir, es muy pequeño, ¿verdad? Entonces, los valores, si en algún momento se le pide a usted, ¿verdad?, calcular algún coeficiente, mire que andan en el orden de 10 a la menos 5. De hecho, esas son algunas de las consideraciones que hacen para hablar de la parte del área. Entonces, por ejemplo, en el caso superficial, normalmente hacen este procedimiento. Le dicen, por ejemplo, de que usted tiene un área inicial y luego, digamos, voy a poner aquí, digamos que solo aumenta así. Entonces, este tiene un L inicial, perdón, pongámosle un W0, L0, ¿verdad? Y aquí sería pues un final. Algo así. Pero cada longitud o cada dimensión se rige por esta relación, ¿no? Entonces el área inicial sería L0, W0. Pero el área final sería entonces LF, WF. Pero trabajando la condición esa, ¿verdad?, de la dilatación lineal, tendríamos entonces L0 por 1 más alfa delta T. Entonces sería L0, W0 por 1 más alfa delta T cuadrado. Aquí sale la parte del binomio y todo eso, ¿verdad? Entonces miren, aquí sería el área inicial y aquí le parece este término. Pero según lo que estamos viendo aquí, esos valores son muy pequeños. Entonces 10 a la menos 5 al cuadrado, lo que hacen es no considerarlo. Y entonces lo aproximan a 0. Y a este normalmente le llaman gamma, que sería el coeficiente de dilatación superficial. Bueno, entonces ya con eso para el área, o cuando es la cuestión superficial, le dan esta fórmula, que AF sería igual a 0 por 1 más 2 alfa delta T, ¿verdad? Entonces mire que en el caso
de pedirle el área, solamente necesita el coeficiente de expansión lineal y ya con eso trabaja. Bueno, y en el volumétrico la relación es similar, solo que lo hacen en 3 dimensiones, ¿verdad? Y pues aparece una cúbica, ¿no? Aparece un binomio cúbico, pero sale la misma relación, similar, ¿va? Es decir, sale el volumen final, el volumen inicial, pero este de aquí ya sale con el término 3 alfa. Entonces lo voy a dejar acá, miren que este es el que llaman beta, es decir, si estás con sólidos, usas 3 alfa, pero si estás con líquidos, usas beta. O, obviamente, la parte más práctica que es, te fijas en la tabla, y ya con eso está. Entonces, igual con la parte esta, ¿verdad? Perdón, aquí creo que lo escribí mal. Es delta B, ajá, es delta B en este caso. Ya el BF sería de la forma similar a la anterior, a la dilatación lineal. Este sí está bien. Ok, entonces este se resume así, ¿verdad? Y lo mismo, ¿verdad? En alfa, beta y gamma, según lo que mencionaba el compañero, ¿verdad? Como dependen de alfa de alguna manera, entonces sigue trabajando con las mismas unidades, ¿no? Entonces, por eso tendríamos esa relación.